Hola, ¿qué tal? Gracias por estar viendo esto. Vamos a esperar que se conecte un poco más de gente para comenzar a conversar con la invitada de hoy. A modo de introducción, quisiera decir que los feminismos son varios, no existe uno solo o una sola corriente. Las personas que trabajamos desde las artes y las tecnologías vemos varios enfoques que son el tecnofeminismo o los tecnofeminismos, que también son varios, los ciberfeminismos y actualmente los xenofeminismos. Cada uno con sus ideas que han ido hilvanándose tras propuesta. No es como que realmente el ciber y el tecnofeminismo sean muy diferentes, sino que tienen posturas que emanan de casi una misma raíz, que es la relación que tiene que ver el cuerpo con la tecnología o el cuerpo con las máquinas en el caso del tecnofeminismo, que en el fondo igual es la idea de la dominación. Por ejemplo, la mujer y la relación con las máquinas domésticas, la lavadora y todas esas situaciones, o con las relaciones de trabajo y la mujer y las máquinas, como por ejemplo la máquina de escribir, la secretaria, los computadores, etcétera. Y cómo se van generando relaciones de poder en torno a eso. Eso quiere decir no relaciones de poder en torno a la tecnología, sino que, y la mujer, sino la tecnología como un uso de dominación. Dentro de todas estas áreas, a partir de los 70 surge lo que se llama ecofeminismo, que tiene una postura en algún momento radical en torno a cómo es la relación de las mujeres y la naturaleza y que están bajo la dominación, obviamente, de un orden patriarcal, del cual todos estamos sujetos, no solamente las mujeres, también otras corporalidades que también hay que apoyar, que porque, por ejemplo, los feminismos en algún momento hablaban mucho de ovarios y vaginas y no se tomaba en cuenta a la población trans, que también es sumamente importante, que en realidad el tema del género hoy en día ya está más diluido y por tanto lo que es ser mujer va más allá de una corporalidad o de un componente biológico. Eh, Vamos a invitar a Elisa para que nos cuente de su trabajo, que es súper bonito e interesante, y vamos a invitarla, o si les interesa, gracias a todos los que están sintonizando, veo ahí nombres muy conocidos, la Valentina Azar, que está desde Perú. Hola, Hola, ¿me escuchas bien? ¿sí tú? Y súper. Oye, Elisa, estábamos haciendo como, o estaba haciendo más o menos una introducción de los muchos feminismos que hay en la vida hoy en día, sobre todo en la contemporaneidad de los tecnos, los ciber, los xenofeminismos, y para entrar en la categoría de lo que son los ecofeminismos, de lo cual vamos a hablar en algún momento. Pero quisiera más o menos entrar en lo que es tu obra y presentarte a ti como artista medial. Básicamente, tú estás residiendo en Concepción ahora, eres una persona que viaja mucho y ve mucho la Hola Jimena, y, Viajaba. sí, y que ahora estás residiendo en nuestra ciudad. Y además eres académica del Departamento de Artes Visuales, donde haces un ramo que se llama, Un laboratorio de arte y ecología. claramente. Entonces, ¿te parece que podríamos partir desde el Laboratorio de Artes y Ecología para ir hilvanando más o menos todas estas historias y tu trabajo, en torno a tu trabajo y en torno a la idea de este feminismo? ¿Te parece? Me parece. Bueno, primero agradecer la invitación a toda la teoría del universo, de colectivo, del cual soy fan. Tuve la suerte cuando llegué a Concepción hace 2 años, de que justo llegué en octubre, eh, cuando era el festival de toda la teoría del universo. Y me gustó mucho desde la forma de mirarla y de generar este encuentro y cruce entre arte y tecnología y entre diversas voces. Así que, nada, un honor estar de invitada. Y también para conectar con tu introducción, mi pantalla verde improvisada de atrás, hoy se transforma en un pañuelo verde, porque no tengo el mío aquí conmigo. Así es que eso solamente para conectar con también lo que el día de hoy en particular. Así que nada, bueno, desde hace un año estoy trabajando en la facultad, en el Departamento de Artes Plásticas de la Universidad de Concepción. Y
desde que volví, estuve en Alemania estudiando y viviendo un tiempo, y desde que volví tenía ganas de generar como un espacio, como un taller o un curso dentro de la universidad, pero que tuviera este formato más de laboratorio y que a la vez fuera interdisciplinario. Entonces, el curso en el fondo se llama laboratorio porque originalmente se basa en una dinámica como más experimental, de como salidas de campo, también de generar cruces como más transdisciplinares y con gente de distintos, digamos, cruzar distintos saberes a partir de este espacio. Y actualmente es un grupo de estudiantes que son, algunos son de artes plásticas y los otros, y algunos también de la Facultad de Ciencias Ambientales. Entonces ha sido interesante y la verdad un desafío gigante también, sobre todo este semestre, dadas las circunstancias. Así que he aprendido, ha sido como mucho trabajo, pero he aprendido mucho. Al final también, bueno, nos hemos tenido que adaptar, ¿no? Todos. Todos, todes. Todos, Eh, exacto. Todos tenemos que adaptarnos a esta nueva forma de vida. ¿Por qué te interesa o por qué parte tu investigación y tu práctica hacia las ecologías y esta cruza con las artes visuales o las artes mediales? Sí. Eh, qué divertido, estoy ahí doble. Bueno, fundamentalmente, o sea, la ecología en sí, lo que significa o lo que estudia es como la interrelación entre los seres, ¿no? Entre las especies. Y a mí me interesa mucho mi práctica y la forma en que trabajo tiene mucho que ver con esto de conectar, y me interesa mucho precisamente esta interrelación, especialmente desde hace algún tiempo, entre lo humano y lo no humano. Me gusta más hablar de lo no humano que de humano naturaleza, porque pienso que para deconstruir un poco, o sea, para partir deconstruyendo esta forma binaria de entender como el mundo y el hombre separado de la naturaleza, es necesario como deconstruir esa mirada en que situaba moderna, ¿no? Que situaba como la naturaleza separada del hombre. Entonces, en ese sentido, por eso llamo lo humano y lo no humano, fundamentalmente, y mi trabajo exploro mucho a partir de la materialidad, tanto del paisaje, el espacio-tiempo me obsesiona mucho, por eso he trabajado mucho también con el sol como material y como, sí, como elemento. También, bueno, las tecnologías. En Alemania, en parte, me fui a estudiar porque me interesaba mucho un campo que es el que se llama la arqueología de los medios, que estudia un poco cómo digamos, el desarrollo tecnológico y sobre todo como los aparatajes, los dispositivos, ¿no? Median la forma de ver, comprender y entender el mundo también, ¿no? Y van generando, digamos, afectando la forma en que representamos el mundo de alguna manera. Entonces, esos son algunos de los temas que fundamentalmente he estado trabajando, y también los últimos proyectos mucho también vinculado con la degradación ambiental. Sí. Sí. Ahora hay un tema que igual me gustaría que nos explicaras, que tú has conversado con nosotros durante un tiempo, que es cerca de las ecologías oscuras. Y de esta forma también lo trabajas en el taller que estás haciendo en la Escuela de Artes Visuales, y más o menos que nos vayas contando eso. Sí. Bueno, originalmente el curso de hecho se llamaba, el primer semestre que propuse un curso en la facultad, se llamaba Ecologías Oscuras, y es un concepto que tomo prestado o yo al menos lo conocí a través de Timothy Morton, que es un filósofo inglés. Y me gustó mucho. Es difícil de explicar bien, no lo, digamos, tiene una forma engorrosa de escribir sobre eso. Pero yo lo entiendo fundamentalmente como, o sea, me gusta porque no es una visión como romántica, sino más bien más crítica, y también como considerando la ecología y esta relación como de lo humano y lo no humano como algo que está entrelazado de una manera compleja, y que incorpora también muchas dimensiones que no son visibles, y que son oscuras en ese sentido, son difusas.
Y también él incorpora todo lo que hoy en día, como que a partir de ya el desarrollo, desde el desarrollo industrial, la tecnología, etcétera, como hasta hoy, eh, también un poco la contaminación, digamos, como cómo en el fondo hay un impacto y nos afectamos, como los humanos y lo no humano, y la ecología también, y es algo que siempre, o sea, el principio es que se va transformando siempre, lo vivo. Entonces, en ese sentido es complejo y siempre se está afectando el uno al otro, y hoy en día también es una relación conflictuada y degradada, ¿no? Una interacción en decadencia, más Sí, o menos. también. Claro, También. y porque entendiendo también, por ejemplo, la problemática de nuestro territorio en general, que pucha, acusa del extractivismo en todas las áreas. Estuvimos conversando con gente del laboratorio crimen o crimen, que eran personas de Coronel o chiques de Coronel, que nos hacen como conversación acerca de, por ejemplo, las termoeléctricas que hay allá, o las plantas de congeladoras de pescado. Bueno, hay que ver también el tema forestal y otras cosas, los incendios forestales del cuales tú has estado acá, que son larguísimos y que son semanas de tener nublado y, no sé, pues con ceniza. Recuerdo el último incendio donde caían hojas enteras, entonces es una interrelación bastante conflictuada y bastante en peligro, o sea, de nosotros como humanos con respecto a nuestro medio ambiente. Y me gustaría saber en qué momento ahí se hace la conexión con tu trabajo, como con las artes visuales o con las artes mediales. Por ejemplo, tengo el video de Taipi y de la cámara solar, entonces como que nos expliquen más o menos cómo ha ido avanzando el desarrollo de tu trabajo hasta ahora. Sí, en el caso de Taipi, ese bueno, fue el título de una exposición y también es un video, que es la última exposición que hice, y que fue una acción bastante interesante y demandante, pero fue bonito porque en el fondo el video, bueno, la exposición completa al final, se alimentaba de un panel solar. Esto fue en la Posada del Corregidor en Santiago. Eh, entonces, como que yo me propuse, quería desde el comienzo cruzar un poco esto de el hacer, como el pensar y todas estas ideas con también la forma de producir la exposición. Entonces, desde un comienzo me propuse tanto usar como solo material reciclado y reutilizar cosas que habían disponibles en este lugar, en este espacio, y por otra parte que toda la exposición que tenía vínculos, tenía que ver, sobre todo el video, con el sol, que Ujú. toda la exposición fuera alimentada por el sol como materialmente, y por lo mismo la exposición abría, de hecho, solamente las horas en que el sol llegaba al panel que estaba ahí en una placita. Por lo tanto, como que toda la exposición funcionaba en torno a esta locación, como geolocalización particular y ese sol. Y como contrastando con eso, había un video de la exposición que es este Taipi, que documenta, yo filmé las instalaciones como de un sol artificial que está en Alemania, que se supone que es el sol artificial más grande del mundo. Y lo interesante fue que, bueno, el video muestra como un rombo de metal que se quema a partir de este sol artificial que se proyecta todo su calor en un punto. Es como un test que hacen de este instrumento. Y luego ese rombo fui cruzando como también cierta simbología y ciertos elementos que es ese que se ve justo ahí, de la cosmovisión andina, en ese caso Aymara, y eso lo tomo de la Silvia Rivera Cusicanqui. Fui como cruzando un poco estas referencias también de estos mundos que yo misma habito y habitaba, o sea, estaba trabajando en estos dos lugares, y que también tenía todo que ver este cruce también con este choque un poco, que es el Taipi significa el centro, que es en esta cosmovisión es donde se encuentran tanto como los mundos opuestos o diversos y también los tiempos, como el pasado y el futuro, se encuentran en ese centro que es el presente. Entonces todo esto me hizo mucho sentido como en este espacio que era
la Posada del Corregidor, que es además como una especie de ficción colonial, el edificio en sí, el espacio en sí mismo, ¿no? Entonces, como todos esos conflictos coloniales cruzados con temas de la energía, que la industria energética que está como súper relacionada a esta explotación del territorio hoy en día, y también a esta herencia colonial de explotación y dominación, etcétera. Entonces, como que por ahí fui cruzando varias cosas y la verdad es que me gustó mucho esa exposición. Creo que logré juntar muchas cosas que venía ya entre trabajando y que me interesaban desde hace ya harto tiempo. Y fue como un experimento interesante en sí por todo eso también del hacer a partir de solamente lo material reutilizado, que toda la exposición se alimentara solo de un panel, por lo tanto yo solo estaba restringida tanto a las horas de ese sol como a lo que me podía rendir en términos de energéticos. Fue un experimento demandante y bien interesante. Bastante interesante eso de como experimentar con el sol, pero eso ya lo avanzaremos más hacia el futuro. Siguiendo con el tema del sol, fuente de vida de nuestro planeta, de las plantas y de nosotros como especie, me gustaría que conversáramos sobre la cámara solar, que es un proyecto igual bastante interesante, que es una cámara invertida donde, cuando aparezca el video lo voy a mostrar, tú eres una piedra, haces que un pedazo de cielo se proyecte, como que nos cuentes eso, es bastante bonito porque igual hace una referencia hacia el neolítico, digamos, o sea, yo encuentro que hace una referencia hacia el neolítico esta pieza, entonces me gustaría que nos relatara sobre la cámara solar. Ya, sí, sí, fue bonito ese proyecto, también fue interesante. La verdad es que tuvimos que cambiarlo, bueno, para introducirlo un poco, es una especie de observatorio efímero que se construyó, me invitaron a participar de un proyecto en Portugal en un bosque, en un bosque que hacen todos los años invitaciones a algunos artistas para hacer como una pieza site-specific para este lugar que luego permanece por 3 años ahí en este bosque. Entonces lo interesante fue, yo justo ya estaba metida un poco investigando sobre sitios como arqueoastronómicos, eh, que son en el fondo los observatorios o centros ceremoniales y observatorios para observar el cielo y el entorno, como sobre todo precolombino. Entonces, a partir de ese estudio, como inspirada un poco en eso, hice una serie, de hecho, este es el primero, de estos observatorios efímeros. Y en este caso, me interesó mucho también esta especie de cruce de hemisferios, porque yo estaba muy metida en esta investigación aquí, luego me invitan a hacer esto que es en el hemisferio norte. Y obviamente hay toda esta relación también entre colonial, entre otras cosas, como estas tensiones. Entonces hice este observatorio en donde está esta piedra y este espejo que reflejan el sol, y me interesaba mucho algo que tomé de algunos sitios y observatorios, sobre todo en México, cenitales, que se mira en el fondo en forma perpendicular y hacia abajo. En vez de observar hacia el cielo, me interesaba mucho esto de observar como hacia la tierra, hacia abajo. Y por otra parte, como me interesaba generar esta inversión de hemisferios, que obviamente es una ilusión. Entonces tú miras hacia abajo y además miras en el sentido contrario al que está el sol, en este observatorio en Portugal para ver el sol. Entonces en el fondo como que se invierte un poco la orientación del sol, que es algo también que pasó mucho en la colonia, cuando llegaron a América, y también está como imposición de cultura. Obviamente todavía hasta el día de hoy hay como una herencia de muchas cosas que si tú lo analizas como situándote en este territorio no hacen sentido, como por ejemplo el mismo reloj, el sentido del reloj es contrario, eso no es una metáfora, de verdad es contrario, si tú lo observas, al que observamos desde el hemisferio sur, va en el otro sentido. Entonces como que todos esos elementos fueron, como que fui tomando todos estos elementos y luego construí esta pieza, que originalmente, tengo que decir, está construido, es como una construcción de madera el observatorio, y uno puede entrar o subir y observar. Me interesaba que fuera también no solo observar el cielo, sino que también como esta conexión con
con el entorno como situado del lugar. Pero originalmente, y esa es la serie que he seguido haciendo, esbozando en realidad, originalmente yo iba a hacer eso en una como ruina, que estaba en el Mm. bosque, que es lo que más me interesa este cruce, porque estudiando estos sitios ceremoniales y arqueoastronómicos también te empiezas a dar cuenta que hay muchos, incluida la catedral en Santiago. Hay como muchos templos, construcciones coloniales que fueron realizadas como sobre sitios o construcciones ceremoniales o de observación eh, como ancestral, etcétera. Entonces ahí yo también, mi idea original, y es la serie que seguí haciendo, era usar una especie de ruina que era de una pequeña central eléctrica. Entonces también como cruzar, trayendo un poco esto del pasado al presente y como estas ruinas también de un poco del capitalismo, como citando a Anna Singh, como estas ruinas que van quedando de este consumo energético, que no sé, probablemente va a pasar, es como una fantasía mía, pero creo que va a pasar que con la transición energética van a empezar a quedar como muchas construcciones termoeléctricas, etcétera. Como que van a quedar todas esas huellas y construcciones en el paisaje, entonces la serie se trata un poco de cruzar precisamente estas especies de ruinas de la industria energética y como ruinas del capitalismo un poco, con estas referencias de observación del paisaje y del cielo eh, como ancestrales. Desde ese punto, yo creo que ya nos podemos lanzar al tema como del ecofeminismo, tecnofeminismo, quizás también ciberfeminismo, que como decía, ya actúan un poco más por sobre las corporalidades binarias, sino un poco más por lo no binario. Pero centrado desde la raíz de en que tú trabajas, que es como el ecofeminismo, me gustaría que conversáramos más o menos esa relación. Yo entiendo que igual es un feminismo bastante activo y activista, por así decirlo, y tiene mucha relación con el arte, así como por ejemplo el feminismo que parte a raíz de una investigación y de cultivos artísticos de mujeres que trabajan desde ahí también el activismo. Entonces, más o menos que nos converse, situar el ecofeminismo en el tiempo o en tu trabajo y en tu trabajo también. Sí, bueno, el ecofeminismo es algo que me encontré un poco, o sea, algo conocía, pero un poco accidentalmente durante la COP el año pasado, que finalmente fue en Madrid, pero se hizo en Santiago como una COP paralela, que era la Cumbre de los Pueblos, eh, y bueno, y había otro evento también. Y ahí fue súper interesante como participar y ahí conocí y tuve la suerte un poco de escuchar a varias ecofeministas o voces como de esa corriente de pensamiento que principalmente es Maristela Svampa, que es argentina, y Yayo Herrero, que es española. Eh, pero bueno, entre paréntesis quiero decir que me ha pasado divertido, porque como yo conocí ahí a Yayo y después como parte un poco de mi investigación de mi proyecto y también para el laboratorio que estaba armando en la universidad, yo la filmé y luego conversé con ella y eso apareció en la revista Endémico. eh, y la verdad que es muy inspirador escucharla. Y desde entonces me han escrito mucho como para pedirme hablar de ecofeminismo. Y yo, o sea, me gusta mucho y ha sido muy inspirador, sobre todo estas voces que digo, leerlas. Pero no es así que me parece que todos los feminismos son necesarios y están todos entrecruzados, ¿no? No creo que haya, no me pongo la bandera un poco de ninguno en ese sentido. Es como, me parece que todas estas crisis, todos estos conflictos, incluido todos los feminismos, son válidos y necesarios. Ahora, a mí me gusta mucho, sobre todo la forma en que lo plantea Yayo, porque en el fondo el ecofeminismo que es como este diálogo entre el ecologismo y el feminismo, y que se funda un poco en esta relación de explotación y dominación sobre los cuerpos y el territorio, lo cual digamos, se cruza en eso tanto esta explotación y dominación hacia la mujer eh, y todas las disidencias y también hacia el territorio y todas las especies como
esta relación de explotación y dominación del humano con lo no humano, con todo, con la naturaleza, alias naturaleza o todo el resto de entidades. Entonces, Yayo lo enfoca de una manera muy desde, en el fondo, desde lo relacional, como una crisis de relación, tanto de relacionarnos entre nosotros como diversidad humana, entre géneros también, y de relacionarnos como humanos con el entorno, como con lo no humano. Entonces como que todo esto se cruza y ella además lo aborda muy desde la base material del planeta, como, y desde la vida, a partir de la, ¿qué sostiene la vida? Como esa base material que sostiene la vida y toda esa fragilidad y vulnerabilidad que de hecho ahora es como más, está más clara que nunca. Esta como interconexión de todo y vulnerabilidad al mismo tiempo por lo mismo. Somos todos vulnerables a esa degradación y a esa explotación, pero obviamente hay una gran desigualdad, inequidad, como tanto entre humanos y como entre humanos y otra especie. Entonces, como obviamente mientras exista esa desigualdad y esa inequidad y esa como relación no de dominación y no de colaboración, va a seguir siendo así, como esa relación de poder. Tengo acá una cita, si quieren les puedo leer una cita de Yayo que creo que resume muy bien, digamos, como es una síntesis un poco. Dice, las sociedades capitalistas se han construido a espaldas de las bases materiales que sostienen la vida. Una economía que prioriza el crecimiento económico y la acumulación ha declarado la guerra a los cuerpos y a los territorios. La vida, como el resto de lo vivo, depende de la biosfera, de sus materiales y de sus procesos, y también de la gran cantidad de trabajo y energía que supone ocuparse de los cuerpos vulnerables. El encuentro entre las miradas ecologista y feminista pueden contribuir a alumbrar otro paradigma que sitúe en el centro de interés la conservación de una vida humana digna y compatible con la naturaleza. Bueno, y ella también menciona mucho la vida digna, y como justo además todo esto de la COP y el etcétera, también se cruzó o fue paralelo al estallido, esto fue en diciembre. Entonces como que había muchos, digamos, todas estas crisis que en el fondo están todas interconectadas, ¿no? La social, la ambiental, feminista, o sea, son todas luchas que están entrecruzadas y pienso que en su forma de plantearlo queda como muy claro. Sí, yo también pregunto, o sea, que lo había preguntado anteriormente, si el arte es parte de este activismo, ¿cachai? O no, si en el fondo el arte funciona como un catalizador o como un ente que sirve para mostrar o demostrar o tener presente en la temática estas cosas que están pasando. O sea, en el fondo, creo que básicamente muchas de las intelectuales se basan en cosas artísticas o en corrientes artísticas, pero como un detonador social o como como puede decir, como un agente del activismo, por así decirlo. Sí, a ver, yo pienso que tanto el arte como el activismo ecológico, etcétera, o sea, yo pienso que activan cosas, pero obviamente de formas y de lenguajes, con lenguajes muy distintos y de maneras muy distintas y de públicos distintos. Como que creo que hay que ser consciente de eso, que es muy distinto, obviamente es una llegada y una aproximación muy distinta. El hablar desde el lenguaje del arte que es más metafórico, poético, desde esa sensibilidad, que, digamos, ir con una pancarta afuera a una hidroeléctrica o de una empresa. Me parece que todas son necesarias y muy válidas y se nutren. O sea, yo creo que obviamente, pero sí pienso que son maneras distintas como de expresar un poco esos conflictos. Obviamente también soy muy consciente y creo que hay que ser consciente de que, digamos, como a partir de una exposición, sobre todo, no voy a, muy difícilmente voy a parar el funcionamiento de una hidroeléctrica, pero sí pienso que digamos, hay otras agencias a partir del arte que también igual digamos, tienen un impacto, por ejemplo, o sea, a partir de las formas, sí pienso que puede generar quizás, no sé si cambios, pero
como cambios de perspectiva, formas de ver y de conectar con el mundo. Pienso que mi lugar, desde el lugar que yo hago arte, se basa mucho en eso de conectar cosas también. Entonces pienso que en ese sentido el arte también tiene ese potencial, como tanto de visibilizar como de conectar cosas que muchas veces se quedan como muy fragmentadas. Pero claramente, o sea, como que soy muy consciente de esos espacios, de esos distintos espacios que son eh, este activismo de la protesta en la calle, y no encuentro que sea malo que se crucen, pero sí pienso que son espacios y llegadas muy distintas de los mismos conflictos. Sí, eso principalmente. Igual sí que pienso que como que lo privado es político, ¿no? También esto de separar como mi arte es político, mi arte no es político, pienso que en general siempre todo lo que uno hace va a tener como cierto impacto, aunque sea a una escala muy micro. Y bueno, esto de las escalas es otra cosa, de hecho, que me interesa mucho de la ecología, que no mencioné, que es como también esto de conectar como la macro y la micro escala de las cosas, como del cosmos, pero también de lo más micro y desde donde una como el mínimo, la mínima como agencia que uno tiene como individuo. O sea, es que, no sé, la gente igual lo piensa como planos. Podemos pensar como el plano cósmico, el plano de la Tierra y todos los subplanos que hay en El la Tierra. inframundo, abajo. Yo considero que no son planos que van uno sobre otro como se podría pensar. Está el cosmos, está la Tierra y todo lo que está y sujeta a la Tierra. Creo que igual son cosas que se interrelacionan o sistemas que se interrelacionan de alguna manera. No hay como decirlo, una priorización del uno con el otro, o que uno sea el uno, uno sea el dos. O sea, no creo que todo sea vertical, por decirlo de alguna manera, como se piensa que son las cosas, sino creo que las interrelaciones se van cosiendo y son cíclicas. Por eso, por ejemplo, el tema del sol en tu trabajo y en general en muchos trabajos de varias personas actualmente, esta preocupación por el medio ambiente que es ultra necesario y que, por ejemplo, con los ensayos transmediales ahora nos han llegado muchísimo que reflexionan en torno a eso. Me gustaría que es como un hilo invisible que cose todo, por así decirlo, en una sintonía que da y como cuando dice la gente, el universo me está hablando de alguna u otra manera, es como, ¿cómo explicarlo? Es como expresar lo que pasa, que en el fondo todos estos planos invisibles o todos estos hilos invisibles sí están interrelacionados y sí como decir, que nos impactan, sí nos impactan y nos hacen vivir, porque en el fondo yo creo radicalmente, por ejemplo, que igual un viento solar, eh, el viento solar es una cosa que sí nos impacta, que impacta las redes comunicacionales y que no es una cosa que es conspiranoica o que no existe. Pero en el fondo, negar y decir que las cosas no existen es como obviar que todo está interrelacionado, no sé, una cosa así, más o menos. Sí, bueno, a mí me fascina mucho precisamente esa como ese diálogo entre lo visible y lo invisible, ¿no? De ahí, como tú mencionaste, como estos hilos invisibles que Van Downey llama de las arquitecturas invisibles, como un poco esos interespacios, como estas líneas, estas redes o estos vínculos que están entre las cosas. Eh, y en ese sentido, claro, lo cíclico creo que tiene mucho que ver también con esto de relacionar esta micro y macro escala y también, bueno, en esa forma de concebir, ahora sobre todo en el contexto de toda la teoría del universo, como el tema del tiempo, ¿no? Como esta forma no lineal versus como circular de concebir, que es igual, es como un poco un dilema. También Ujú. tiene que ver como con la temporalidad humana versus la temporalidad de cosas como eh, los minerales, ¿no? Como la temporalidad del humano es como muy ínfima en relación a esas macroescalas o esas otras esferas. Y por otra parte también esta manera como lineal, que eso sí es algo cultural, como de la cultura occidental de concebir, de ver el mundo como en una forma lineal y no circular. Eh,
Entonces yo pienso que ahí, claro, ahí hay como un punto muy fundamental y de hecho lo que ya yo también plantea de lo que estaba citando es como que también como esta importancia de cómo, bueno, a mí me interesan mucho estas poéticas, como cómo generar poéticas también y formas de hacer y de relacionar en la obra esta circularidad. Pero ella también menciona como esto de, en el fondo, cómo meter, volviendo como a la ecología, que tiene que ver con recuperar esa circularidad, cómo volver a meter esa circularidad y forma de percibir el tiempo y el entorno de manera circular, de nuevo en esta cuestión de la economía, ¿no? Ujú. Porque ahí obviamente hay como una ruptura muy grande, que es la que genera esta como situación de degradación que, que vemos ahora. Claro, digamos que es el sistema económico actual que es el que no es circular para nada y que simplemente es lineal y que avanza hacia la destrucción. Conversando contigo, he estado tomando notas, así como de palabras clave, y Ya, me gustaría que conversáramos esto porque hemos estado hablando, por ejemplo, del sol, de la ruina, del pasado, del ritual, de lo temporal, de lo circular, como esto de retrotraer tecnologías ancestrales que son de nuestro continente hacia el presente en pos de un beneficio ambiental. Eh, Me gustaría que más o menos siguiéramos esa línea de conversación porque me parece súper interesante. Hoy en día se habla muchísimo de las tecnologías ancestrales y se ve como algo sacro y que algo realmente que podría funcionar para salvar el mundo, pero creo que, o sea, en mi perspectiva personal, no estoy representando la opinión del colectivo, sí, son buenas tecnologías, son tecnologías que eran coherentes con el sistema natural de la época, pero tampoco creo que vayan como a salvar el sistema en la actualidad como está, en el estado que está, la degradación completa la que está sumida, sino que debería haber como estas tecnologías en coherencia y al mismo tiempo en colectivo con otro tipo de tecnología. claro. Sí, yo coincido en que me parece que también es romantizar pensar que como volvamos a vivir como vivían nuestros ancestros, porque el mundo ya cambió y de hecho como eso también es como un principio ecológico que me parece fundamental, que es como que la parte de esta esencia es la transformación, como todo lo vivo se va transformando y se va afectando mutuamente, como que en ese sentido como tener una mirada como conservadora de volver atrás, como a traer ese tipo de vida ahora, no creo que funcione demasiado. Pero sin duda hay muchas cosas que rescatar de esa mirada como que es mucho más conectada y como que se interrelaciona de forma como se trata también de cómo generar formas también colaborativas de sobrevivencia, ¿no? Que no sean esto como dominación y explotación, sino que sean colaborativas, que es la manera un poco que funciona la biosfera, que plantea también Yayo. Eh, pero sí, no, yo pienso que obviamente el tema de la tecnología, obviamente hay que pensar mucho en el desarrollo tecnológico y como hay ahí un como gran conflicto, sobre todo en las bases materiales limitadas del planeta eh, y el desarrollo tecnológico. Por otra parte, obviamente también las tecnologías también pueden servirnos como para emanciparnos de muchos de estos conflictos, pero el punto también es como a partir de qué se generan esas tecnologías y para qué, porque si es como para el desarrollo, para este desarrollo que plantea como el sistema neoliberal en que vivimos, en que es como un desarrollo ilimitado con el fin de acumular capital, como sería muy distinto si la tecnología que no digo que toda sea así, pero gran parte de esa extracción va para generar y desarrollar como tecnologías que no tienen en el fondo, o que van en función de esa acumulación ilimitada, pero las bases materiales sí son limitadas. Como que ahí está el gran conflicto. No tengo la solución al problema, me encantaría tenerla. Creo que es un gran tema,
Pienso que hay ahí, por ejemplo, cosas muy interesantes de analizar, como la caja negrización de la tecnología, por ejemplo, ¿no? Como que también es algo que se relaciona con esto como de la interconexión y el engranaje, que yo también lo veo de manera como macro y cósmica, no sé, de las alineaciones, pero es lo mismo dentro de un aparato, de un dispositivo tecnológico que se ha ido como desarrollando de manera cada vez más desconectada de los ciclos, de los procesos, de cómo se produce ese artefacto. Y cada vez más los artefactos electrónicos, estoy hablando de artefactos electrónicos, son más como estas cajas negras que uno no, de hecho, desechables y que no entiendes bien el funcionamiento que hay dentro. En ese sentido hay como harto para... Claro, hay un tema también de la apropiación de las tecnologías, de la dominación o de las inversiones tecnológicas, por ejemplo, en la industria armamentística, o por ejemplo, esta sacralización de que la tecnología y la ciencia nos van a salvar de todo en algún momento. Creo que en torno a la tecnología y así como a su relación con las artes, hay mucho que conversar. Llegaron unos comentarios que me gustaría leer, porque igual siempre es interesante que veamos el comentario. Dice, ¿no sería lo mejor para el planeta la extinción de una gran parte de la población humana, que yo creo No, que se intentó con el COVID? Si es así, buscamos el colapso o la flexibilidad de los sistemas humanos. Esta, amigo Luis Zafá, eres aceleracionista. a mí, Sigue esperando que... no, yo pienso que hay que tener ojo, igual eh, no quiero parecer así como que tengo el, no tengo ni la solución ni la verdad, creo que son conflictos muy macro y muy complejos. Pero sí que ahí creo que hay como que tener ojo con este planteamiento de que el problema somos la humanidad, los humanos. O sea, claro, nosotros somos los que hemos provocado gran parte de la degradación, pero sí que pensar que esa es la solución es lo que algunos ecologistas llaman ecofascista, porque ah, además eh, tanto esa responsabilidad, de hecho el otro día leía un artículo muy bueno que planteaba que no hay que hablar de cambio climático, sino de cambio global, porque aun cuando nos quedáramos como en el 1,5 y respetáramos los límites del Acuerdo de París, etcétera, como la vida, la forma, digamos, la forma de vida que llevamos, más sobre todo el impacto como de la industria y del extractivismo, etcétera, es tal, y de este sistema global, economía global neoliberal capitalista, es tal que aún así a la nota dice que se escucha despacio, me voy a acercar un poco. Aún así, no sería, digamos, eso no nos va a salvar si es que no cambia, en el fondo no hay que cambiar el clima, sino que el sistema. A eso es lo que va y lo mismo pasa cuando con este discurso de que como eliminamos los humanos, y en realidad el gran problema no es realmente la sobrepoblación. Obviamente hay algunos lugares en que sí y algo afecta, pero no es como el problema de fondo, creo yo. no, yo tampoco creo que el problema sea de fondo. Bueno, eh, hay mucha gente que tenía esperanza que el COVID hiciera eso, pero bueno, más que nada nos tiene con depresión, más que extinguido. No, y Nada, lo que se ve claramente con el COVID es que además como, bueno, yo pienso que da mucho para pensar en el tema de lo común y la vulnerabilidad, como de todos en general, y esta interconexión. Pero también lo que ha quedado muy claro es que como la desigualdad que genera este sistema y la manera en que vivimos también claramente genera, o sea, los mayores afectados por una pandemia como esta, sin duda, no somos todos de igual manera, ¿no? no, Y eso es nada. parte como un producto más del ese O sea, sistema de explotación. acrecenta brechas enormes, sobre todo, por ejemplo, en el tema de las tecnologías que estamos hablando ahora. Quisiera como para repasar un poco, igual que el tema de los sistemas políticos, los sistemas tecnológicos, los sistemas científicos, la cultura y el arte, son cosas que están interrelacionadas, no podemos ver uno sin el otro, no podemos, por ejemplo, ver generalmente en estas actividades, las artes mediales y las artes y las tecnologías, son siempre críticas a un sistema.
pero también tienen mucho que ver con todo lo que va además, o sea, las políticas que se deciden para cada país, las políticas en inteligencia artificial, por ejemplo, las políticas en inteligencia artificial que hay hoy en día para nuestro continente, entendiendo que nuestro continente es, al igual que, por ejemplo, África, materia prima para las tecnologías que se desarrollan en otros lados, digamos que igual es un continente hiperexplotado y que somos como las madres de todo lo que sucede y para que otras economías también se mantengan y subsistan. Digamos que todo tiene una razón de ser y no es nada uno sin el otro, tiene una cadena. La Natacha dice que las tecnologías ancestrales, sí, dice, sin embargo, marcan una ruta de integración relacional y rescatar la conexión. Ay, se me fue la. Perdón la expresión. ¿Dónde quedaste, Natacha? Acá. Rescatar la conexión, pero obviamente es imposible pensarlas asépticas sin los contextos actuales, que habíamos conversado un poco. Sí, totalmente. No, finalmente también como que hay que asumir. A mí me gusta mucho la visión, por ejemplo, me parece bastante emancipadora, de la Silvia Rivera Cusicanqui, en el sentido de que también, como el mundo que habitamos, sobre todo nosotros aquí en lugares que tienen un historial y que una es producto de ese choque colonial, ¿no? Como que también hay que hacerse como cargo de ese mestizaje y también obviamente de todo el desarrollo y del momento en que estamos, del presente, como el momento que vivimos. No creo que obviamente es como romantizar, a pesar de que sí hay muchas cosas que rescatar y que aprender, sobre todo que uno no las aprendió. Yo al menos no aprendí, me fui a estudiar a Europa y me di cuenta que realmente sabía, prácticamente había pasado aquí antes de la llegada de los españoles. O sea, como recuperar también ciertos conocimientos, pero también pienso que desde el lugar de uno, desde la experiencia de uno y desde este momento, sin duda. Pero ahí, volviendo al tema del tiempo, te iba a decir precisamente, bueno, esto es interesante como tanto por la pandemia como por lo que plantea la Juliana Gontijo, que ustedes se inspiran en el festival, ¿no? En las futurologías latinoamericanas. Futurología latinoamericana. La otra vez lo escuchaba, que sería bueno mencionarlo, la otra vez la escuchaba y claro, ella planteaba un poco también, porque también hay un tema con el tiempo y la colonización, y como colonización también hablando no solo de la colonización 500 años atrás, sino que también de la colonización que genera este sistema, como de cómo nosotros mismos al final tenemos internamente todas estas estructuras que muchas veces no nos damos cuenta. Y una de esas cosas del tiempo y del futuro, como ella hablaba de colonizar el futuro, que como formas de repensar el tiempo y de colonizar el futuro también, porque ahora más que nunca como que es fácil darse cuenta como de esta especie de chip que uno tiene integrado de este sistema, que es como producir, ir siempre para adelante y como no mirar el momento, un poco el presente, como habitar el presente. Me parece como muy, sí, muy interesante como esas preguntas que ella plantea, y que también creo que la futurología latinoamericana también quizás debiesen apuntar a eso. No sé, yo, por ejemplo, me parece muy interesante la manera, por ejemplo, esto también lo rescata la Silvia Rivera Cusicanqui, como el Kipanaira, que es el futuro pasado, ¿no? Como el presente, entenderlo como el futuro pasado, porque en realidad el único momento, realmente el pasado y el futuro, los habitamos como en el presente. En el fondo, solo los presenciamos en el presente, etcétera, y es obviamente una visión, son como ejercicios, es interesante. Yo lo digo como el fast también de pensar como si apretáis el fast forward al mismo tiempo. Igual cuando apretáis fast forward al mismo tiempo generáis una tensión, ¿cachai? ¿O no? En el cassette, por así decirlo, ya esto en tecnología más ochenteras, por así decirlo, en la cinta, cuando uno aprieta fast forward, la cinta no sabe si avanzar o retroceder, se genera esta tensión que generalmente la corta. Y en ese estado de tensión estamos nosotros actualmente, cortando la cinta, por así decirlo, que nos mantiene unidos a la vida en este planeta. Igual, creo que nos queda poco tiempo, pero creo que sería súper importante que en algún momento volviéramos a retomar conversaciones, porque creo que
conversar de Latinoamérica, de sus relaciones con las artes, de sus relaciones con la tecnología, es súper importante, y sobre todo de las relaciones, por ejemplo, con las teorías ciberfeministas, tecnofeministas, ecofeministas desde nuestros territorios, básicamente. A mí me da una observación que es súper bonita, que dentro, por ejemplo, de la teoría cyborg, que nuestro continente tiene una pulsión, ya que esta dominación patriarcal, por así decirlo, la subyugación capitalista también, hace que la comunidad LGTBQI tenga un pulso también de lucha muy fuerte, y también luchando por la identidad cultural, por así decirlo, desde, por ejemplo, los afrofeminismos latinoamericanos o de los feminismos indígenas, con toda esta cruza, por ejemplo, de que lo que es ser hombre, que es ser mujer, e integrando también el transfeminismo que es necesario, que, por ejemplo, a mí en la tecnofeminismo y los ciberfeminismos, cuando se parte todo, por ejemplo, que el clítoris es como lo que nos une con el ciberespacio, hay mujeres que no tienen clítoris, que no tienen útero, entonces no tienen vagina, entonces, como vamos avanzando como continente me gusta muchísimo, y sobre todo como estas relaciones que nosotros vamos repensando que son con las tecnologías, no entendiendo solamente los dispositivos electrónicos, sino que todo nuestro relación con las tecnologías desde que, no sé, pues este continente hubo una evolución humana. Para ir cerrando, Elisa, me gustaría que tú nos contaras acerca, y esto empezamos a como pedirlo desde esta segunda temporada, ¿cuál es tu futurología latinoamericana o tu futurología como persona? ¿Qué piensas tú? Futurología. La Bueno, futurología. sí, yo pienso, es algo que he pensado mucho durante la cuarentena. Un poco alineada con esta idea de la Juliana Gontijo. Que esa futurología finalmente sí tiene que ser o ir de la mano como con habitar el presente. Y de hecho he estado leyendo arte ciencia ficción últimamente. Y por ejemplo, la Úrsula K. Le Guin, que leí una de sus novelas, y luego la escuché a ella en una charla y decía que en realidad, o sea, le preguntaban por su visión del futuro, porque ella escribía ciencia ficción y todo, y ella comentaba, bueno, en realidad el futuro no existe, o sea, en realidad yo escribo del presente, y la ciencia ficción es una forma de hablar del presente y emancipándose o proyectando visiones, pero sin duda, en el fondo, hablar desde el presente. Yo creo que al menos es algo como que he sintonizado y pensado mucho en este como proceso de pandemia y cuarentena, es precisamente como dice la Juliana, como de colonizar un poco esto de estar siempre como con la cabeza en otra parte que el cuerpo, que también significa como el futuro y también como ese desarrollismo y este aceleramiento, etcétera, versus como pensar el futuro pero desde el presente. No sé si se entiende, Sí, pero creo futuro. que la futurología va desde ahí y son visiones que ya estaban aquí desde hace mucho tiempo. Sí. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Si alguien más quisiera comentar en este mismo momento, no habría ningún problema. Saludos para Zeta Oralia, ahí que pone unos rayos y una luna. Persona que se extraña mucho en este continente. Sería bueno que todos los que estuvieron, que los que están en otros continentes ahora y que son de este continente originales también podrían dar su reflexión. Claramente es muy distinto vivir en Europa o en Estados Unidos que en Chile o que en Latinoamérica. Entonces, en algún momento nuestras culturas tendrán que tener una conversación y un diálogo real, no desde la explotación o no desde otras miradas, como si nosotros fuéramos extraños, una otra edad rara, sino como individuos que, no sé, pues, existimos y que tenemos que sobrevivir en un planeta que está hecho pedazos hoy en día y que, no sé, yo igual me da un poco de pena pensar de aquí a 20 años que ahora. Les queremos mucho, gracias Elisa. Mañana cierra el deadline de ensayos transmediales, gracias a todas las personas que han escrito, hay ensayos súper interesantes, nos tienen de cabeza leyendo cosas súper interesantes, bonitas además.
pero cansador porque han llegado muchísimos. Mañana cierra esa convocatoria y pronto tendremos noticias de nuestra próxima convocatoria que ya se va a lanzar en agosto. Elisa, siempre un placer hablar contigo. Ojalá pudiéramos hablar más largo y extendido en algún momento. Preguntan alguna recomendación bibliográfica. ¿De qué tema? Como de las que he mencionado, bueno, de ecofeminismo fue Yayo Herrero y Maristela Svampa. Luego, respecto a las nociones de espacio-tiempo andinas, la Silvia Rivera Cusicanqui, también la estuve mencionando. Luego ¿se dice Juliana o Juliana? Nosotros le decimos Yuli. Juliana contigo. Que inspira de hecho el tema de toda la teoría del universo este año, que es futurologías latinoamericanas, también muy interesante, todas ellas. Sí, eso me encanta. Bueno, algún día hablaremos más sobre feminismo y otras cosas, relaciones de arte, etcétera. Dominación y subyugación versus la idea siempre de emancipación que tiene el ser humano. Algunos. Yo pienso que para cerrar el tema del futuro, que el futuro, claro, además de lo que dije del presente, pero también creo que el futuro es circular, sería mi... Exactamente. O bueno, espiral también. Si Elisa, nos vemos pronto cuando vuelvas al territorio y nosotros estamos la próxima semana con el invitado siempre misterioso, porque en estos tiempos ya todo es un misterio hacia el futuro. Gracias por vernos. Esto va a quedar en IGTV. Gracias, Eli, por la entrevista o por la conversación. Gracias a ustedes. Nos vemos. Adiós. Adiós.